Tú, pon la radio. ¿Para qué? ¿Para escuchar Psicoqué? ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Hola, saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de Psicoqué, el programa realizado por los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros para el 107.5 de la FM, Radio Vallecas. Recibe cordiales saludos de quien te va a acompañar durante los próximos minutos, Iciar Jiménez Casina y Rafa Cortés. Hola, Iciar. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues la verdad es que muy bien, con muchas ganas de empezar el programa, así que avánzanos, ¿qué tenemos hoy? Mira, te cuento que hoy vamos a presentar una sección que se llama Del dicho al hecho, en la que trataremos de aclarar algunas ideas de cara a la visión de la psicología. Y en concreto, he de añadir que nos vamos a centrar en la psicología clínica. Vamos a acercar un poco más a los oyentes en qué consiste esta disciplina. Bien, eso será todo en la primera parte del programa, porque la segunda parte estará dedicada a charlar con Nuria Calderón García Botey, doctora en psicología y profesora del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Estoy ya deseando empezar, así que sin más preámbulo, ¿comenzamos? Venga, vamos a por ello. Mira, hija, te he traído una información que me han dado sobre la carrera de publicidad. Léela, que ahí te dice cuándo hacer la solicitud. Papá, pero si yo hice la matrícula ayer, y además voy a hacer psicología. ¿Pero qué se te ha perdido a ti en psicología? Tú no querías ser publicista. Claro, papá, por eso voy a estudiar psicología, para poder currar en el mundo de la publicidad. Ya. Bueno, y entonces, a ver, aclárame esto. ¿Cómo es que quieres estudiar publicidad desde la psicología? ¿De qué te sirve a ti aprender a ser una loquera si tú lo que quieres es hacer anuncios? A ver, papá, por partes. A lo que tú llamas loqueros son los psicólogos clínicos, que no solo tratan enfermedades mentales. Por ejemplo, un psicólogo que se dedique a familia podría ayudar a mamá a no perder los nervios contigo, porque que yo sepa aún, mamá no se ha vuelto loca. Y además, la parte de la psicología en la que yo quiero especializarme es la psicología comercial y del consumo, que entre otras muchas cosas también estudia la influencia de la publicidad en la gente. Ah, ya veo ya. Oye, hijita, ¿y del montón de cosas a las que se dedica la psicología, no hay alguna rama especializada en ayudar a pobres padres incomprendidos atormentados por sus hijas? Lo siento, papá. La psicología se dedica a la ciencia Y lo que tú necesitas es un milagro. En psicología, además de la clínica, hay otras especialidades. Según un estudio realizado por el Colegio Oficial de Psicólogos, solo un 68% de los profesionales trabajan en clínica, un 15% en educativa y alrededor de un 17% se distribuyen en trabajo y organizaciones, social y comunitaria, seguridad vial, psicología jurídica y psicología del deporte. Muchas veces en psicología nos preguntamos por situaciones que hacen que nos comportemos de una u otra forma. Vamos a centrarnos en aquellas en las que existen comportamientos violentos cuando un grupo de personas se unen por una causa. Por ejemplo, podemos pensar en esos disturbios ocurridos en Villaconejos, Madrid, a principios de este año, cuando una multitud quemó la casa de un delincuente habitual con su esposa y suegros dentro, dificultando incluso la labor de los bomberos para sofocar el incendio. ¿Por qué pasan estas cosas? En las noticias y medios de comunicación se ven a diario manifestaciones que terminan en vandalismo y enfrentamientos violentos con las autoridades
o de multitudes airadas que linchan a un delincuente, y nos preguntamos cómo es posible que los seres humanos perdamos los estribos hasta ese punto. ¿Es perversa la naturaleza humana o es que la sociedad se ha vuelto loca? ¿Puede la psicología aportar algo de luz respecto al comportamiento de las masas? Hoy tenemos con nosotros a Nuria Calderón García Botey, que es doctora en psicología y profesora del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, que nos puede contar algo más sobre este tema. Hola Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Dime, ¿la psicología ha estudiado este fenómeno? Sí, no es nuevo para nosotros. Más o menos desde los años 70 viene trabajándose con asiduidad en lo que podríamos llamar la psicología de las masas. Y concretamente el fenómeno al que hacéis alusión, ese hecho de que un grupo de personas, pues por ejemplo, que se están manifestando por algún fin concreto, acaben derivando su comportamiento en actitudes violentas e incluso en agresiones a personas, a veces hasta conocidas. Es decir, en pueblos pequeños puede ocurrir que el guardia que tienes delante y al que le estás tirando piedras sea tu vecino. Esos fenómenos, ya os digo, que se estudian en psicología y concretamente le hemos dado un nombre no muy bonito, pero sí muy gráfico, que son procesos de desindividuación social. Es decir, aquel momento en el cual la persona pierde su individualidad dentro de una masa y comete acciones de las cuales luego se arrepiente, en la mayor parte de las ocasiones, acciones violentas. Pero entonces, todas estas situaciones, ¿por qué se dan? Bueno, se dan por muchos factores, de los que si queréis hablamos más adelante, pero fundamentalmente el proceso interno que les ocurre a las personas, en estos casos, que nos ocurre porque a cualquiera nos puede suceder, es que dejamos de sentir control sobre nosotros mismos. Normalmente nosotros nos censuramos nuestras acciones. Según en el sitio donde estemos, sabemos que hay cosas que podemos o que no podemos hacer, que no está bien agredir a personas que piensan de una forma contraria, por ejemplo, o que nosotros no estamos de acuerdo con el uso de la violencia, que, por ejemplo, no destrozaríamos las farolas. Sin embargo, en estas situaciones, cuando estamos dentro de un grupo grande y se producen, ya os digo, algunos factores previos, pues las personas simplemente no nos planteamos lo que está bien o lo que está mal. Reducimos nuestra consciencia, no nos damos cuenta de lo que hacemos y simplemente nos dejamos llevar por los comportamientos que nos rodean. De forma que cometemos acciones que individualmente jamás haríamos, nos sentiríamos avergonzados e incluso es que no nos atreveríamos. Cuando se producen esos linchamientos de los que hablaba Rafa, pues normalmente es gente que jamás agrediría a nadie, que no le haría daño una mosca, y entre todos han matado a una persona. Y además pues, de formas violentas. Lo hemos visto pues lamentablemente hace relativamente poco con las agresiones en Irak, por ejemplo, a soldados estadounidenses, pues como las multitudes mutilaban los cadáveres, los arrastraban por el suelo. Son realmente actividades que pensamos qué barbaridad, hay que estar loco para hacerlas. Y lamentablemente no hay que estar loco para hacerlas. Simplemente, pues ya os digo, en determinadas situaciones podemos perder ese control sobre nosotros mismos. Y esto se estudia en psicología, pues ya os digo, desde los años 70 aproximadamente vienen los modelos teóricos más consistentes para tratar de explicar y prevenir estos fenómenos. Y si no te he entendido mal, ¿existen factores que no son internos que también provocan estas situaciones? Sí, de hecho hay una serie de factores externos, podremos tener en cuenta, pues por ejemplo el mero hecho de estar en un grupo, ¿de acuerdo? 3 personas a lo mejor no lo harían, pero una manifestación, tú te sientes rodeado de gente que piensa como tú. Imaginad, recordad cualquier situación en la que hayáis estado en este estilo, un concierto de música, ¿vale? Hay 1.000, 2.000 personas que van a escuchar a un cantante, se saben sus canciones, corean las letras, saltan. Todos esos son comportamientos que nos hacen sentirnos en conjunto. ¡Qué guapo! Somos todos colegas, a todos nos gusta ese grupo y nos comportamos de forma conjunta. Eso es muy bonito, el sentir que estamos dentro de un grupo, que nos sentimos arropados. Nos va a querer comportarnos como ese grupo, nos va a animar a realizar conductas en conjunto. Además hay otros fenómenos, por ejemplo el consumo de ciertas sustancias. Todos sabemos que no actuamos igual sobrios que con unas copitas de más o con cualquier otra cosa en el cuerpo. También eso nos lleva a perder el control de nosotros mismos. Además, hay otros factores que pueden intervenir, pues por ejemplo, el que haya una sensación de enfrentamiento con otros grupos. Es menos probable que haya violencia dentro de un concierto de música, en el cual todo el mundo va a oír al mismo grupo, que por ejemplo en un acontecimiento deportivo en el cual se enfrentan 2 equipos. Ya no solo estoy apoyando a mi equipo, sino que además me estoy enfrentando a los otros. Y cualquier cosa que hagan los demás, yo la voy a vivir como una agresión, como un enfrentamiento. Si pierde mi equipo, me voy a sentir muy enfadado con todos los demás. No con los jugadores, sino con los jugadores del otro equipo y con las personas que le animan, ¿vale? Entonces, hay una serie de fenómenos, pues ya os digo, consumo de sustancias, sentimiento de pertenencia al grupo, realización de conductas pues, atractivas, como os decía, los cánticos, los saltos, las acciones en común. Se imitan los comportamientos
comportamientos, porque sentimos que estamos dentro de un grupo que nos mola. Y si el grupo salta, yo salto. Y si el grupo tira piedras, yo tiro piedras, porque eso lo hace mi grupo, ¿vale? Y además, pues ya os decía, otros elementos como puede ser pues, consumo de sustancias o otros factores externos. ¿Y eso de imitar al grupo y de hacer esas cosas también tiene consecuencias positivas o solamente podemos ver negativas? Pues lo más frecuente es ver consecuencias negativas, pero, como tú misma dices, también puede haber consecuencias positivas. Es menos frecuente. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque tiene que haber, igual que había factores previos, tiene que haber claves que nos animen a realizar ese comportamiento positivo. Es decir, comentábamos antes pues el caso, por ejemplo, de agresiones a delincuentes o de linchamientos. Bien, imaginad el caso contrario. Imaginad una persona que se encuentra en apuros y que alguien lo está viendo. Pues, por ejemplo, la típica imagen de los dibujos del gatito en el árbol, ¿vale? Un gatito en lo alto de la copa de un árbol y la gente empieza a remolinarse debajo. ¡Ay, pobrecito, animalito, qué le está pasando! Vamos a ver. Y uno trae una escalera y el de más allá llama a los bomberos. Y entre todos intentan calmar al gato, hacernos... Es un ejemplo muy sencillo, pero en cierto modo hay una clave prosocial. Hay una criatura que está sufriendo, hay un riesgo de que ocurra una tragedia y empiezan a surgir comportamientos, lo que podríamos llamar altruistas, comportamientos positivos. Pero es menos frecuente, ya os digo, lamentablemente no es lo más habitual en estos casos. Y si lo es, no salen las noticias. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Es muy llamativo, pues eso, que se queme una casa o que se agreda a un policía, pero no lo es tanto pues que una muchedumbre, por ejemplo, evite un suicidio, que también podría ser una situación prosocial, en la que el grupo de personas que están viendo a otro individuo en la cornisa, pues lanzan exclamaciones y tratan de animarle para que no salte, ¿vale? Entonces serían ejemplos de lo que podría ocurrir a nivel positivo, pero depende en cierto modo del comportamiento que se desencadene en el grupo. Y volviendo a lo negativo, ¿cómo podemos evitar que se produzca esto? Pues es difícil. Cuando ya se ha disparado la situación, es decir, si ya el grupo está realizando algunas conductas agresivas, es muy difícil de intervenir porque realmente es un momento de animación. Pensad en alguna situación que hayáis vivido así, ¿no? En una manifestación, cuando uno corea eslóganes, pues ya lo está coreando con todas sus ganas y es muy fácil que de pronto pasemos a la acción. Entonces, en ese momento sí es difícil. Y también depende de quiénes vayamos a prevenir. Una persona sola es prácticamente imposible que pueda hacer nada. Y si estamos enfrentándonos a otro grupo, imaginad pues fuerzas de la autoridad que traten de controlar una acción descontrolada o simplemente pues simpatizantes de un equipo u otro, va a ser complejo. Aún así, alguna forma de evitarlo sería intentar potenciar la respuesta individual, es decir, que las personas se dieran cuenta de lo que están haciendo. Ya os digo, es complejo porque ¿cómo hacemos que toda una masa se dé cuenta de lo que está haciendo? Pero bueno, pues podemos, por ejemplo, que cuando aparecen sucesos llamativos, ¿no? Pues que alguien de pronto se desmaya porque la gente se echa encima, etcétera. Eso rompe un poco la dinámica y no es algo que podamos controlar, pero puede ocurrir que reduzca esa situación. Entonces sí es difícil detenerlo cuando ya está en marcha. Prevenirlo, pues de momento lo estamos haciendo, estamos hablando de un fenómeno en el cual la gente no es consciente que suele ocurrir, pero sí es importante saber que en determinadas situaciones podemos dejarnos llevar por un grupo, por una masa o por nuestros impulsos, y es importante que seamos conscientes de eso. Yo recomendaría que en estas situaciones multitudinarias lo tengáis presente, que bueno, que en un momento las cosas se disparan y cuando te quieres dar cuenta, pues tú estás corriendo contra no sé quién o golpeando a no sé cuántos, y al día siguiente es cuando vienen las manos a la cabeza. Entonces, lo importante es que seamos conscientes de que podemos perder ese control sobre nosotros mismos y a la larga, pues evidentemente sería importante educar a la gente en ese sentido, en la responsabilidad sobre los propios actos, ¿no? Y que hay circunstancias en las que es más fácil perder ese control sobre nuestra propia responsabilidad. Pero ya os digo que una vez que el proceso está en marcha es difícil de detener y lo que podemos intentar es evitar las consecuencias más negativas. Es decir, si lo que ocurre es que, pues imaginad que vosotros sois responsables de un grupo, el que sea, scouts, me da lo mismo, que entra en este proceso, pues intentar evitar, por ejemplo, que se peguen con el grupo contrario o intentar evitar los males mayores que pueden después derivar en ese problema. Pero de momento es difícil controlarlo, no nos vamos a engañar. Pues muchas gracias, Nuria, por ayudarnos a entendernos un poquito mejor. A vosotros por preguntar y por interesaros por estos fenómenos.
Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psico qué. ¿Qué? Psico qué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Tras esta entrevista hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, esperamos que lo hayáis disfrutado y contamos con vosotros para el próximo programa. Nada más, un saludo muy fuerte de todos nosotros y hasta pronto.